¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento están escuchando esta clase, que es la primer clase, empezó la maestría. Qué alegría, qué contenta que estoy, me pone muy contenta. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio formativo. Ya me imagino que todos y todas han visto el video que grabamos con indicaciones básicas, que para todas las personas que se habían inscrito. Si no, véanlo porque ahí hay mucha información que es importante que tengan claro. Seguro también nos vimos en la reunión de de inducción, previa a la maestría. Y si no hicieron nada de eso, vean el video, lean el material, porque la verdad que hemos ahorrado la mayor cantidad de tiempo posible de encuentros para que ustedes puedan disponer más de su tiempo, ya que los tiempos son muy complejos, pero por favor no dejen de escuchar eso y ver eso. Bueno, dicho esto, estoy muy contenta. Acá estamos. Yo soy, ya saben, Alejandra Sánchez Cabeza, soy la coordinadora de esta maestría. Soy médica, soy máster en epidemiología, gestión y políticas de salud y doctora en ciencia política. Hace 25 años fundé una organización que trabaja en salud en contextos de pobreza. Yo ya era ginecóloga y desde ese momento mi vida cambió. Cambió para bien, me parece a mí. Y, y me metí en este campo de la salud pública y en este campo más social de la salud. Y la verdad es que es más complejo, es más difícil, es menos gratificante que el consultorio, que siempre te traen regalitos y la gente está contenta y le resolves problemas con cierta facilidad. Y si no, los acompañás y las acompañás, en mi caso, porque eran todas mujeres, a transitar momentos difíciles y eso es muy bueno y muy gratificante. La salud pública no lo es tanto, pero es hermoso y ustedes y yo lo sabemos. Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar. Si pueden, escuchen esta clase mirando la pantalla o en algún momento miren la pantalla porque hay gráficos, hay figuras y eso es un aporte importante para lo que yo digo. Es porque en eso me apoyo y en eso me baso. Y dicho todo esto, vamos a empezar a este primer encuentro que es Fundamentos de la Salud Pública en la maestría. Vamos a comenzar por acá y este primer encuentro es de introducción. Este encuentro es como, bueno, desde acá miramos, desde acá pensamos, desde acá estamos tratando de construir algo distinto para esta maestría. Hay algo que quiero dejar antes que nada, que no les quepa ninguna duda, no tengan ninguna duda, todo lo demás lo vamos a estar viendo a la luz de lo que les voy a decir ahora. Entonces, nada de apretar ganar el mundial, porque no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que sin ninguna duda la salud pública es política. Y vamos a hablar un poco de qué hablo cuando hablo de política, pero voy a hacer una pequeña introducción acá, porque esto es lo primero. Y alguien hace un tiempo dijo que la sola expresión de salud pública demuestra la magnitud del error de aquellos y aquellas que tienen la opinión de que la medicina no tiene nada que ver con la política. Es un lenguaje un poquito antiguo, porque esto fue dicho por Virchow en 1985, nada más ni nada menos. Ya en ese momento, y yo honro a quienes nos antecedieron y quienes fueron construyendo este camino, en 1850, y este es un texto de Rosen de 1985. Así que fíjense, esto está claro. Cuando hablamos, después lo vamos a hablar, de la política y lo político, en general cuando estamos hablando de lo político, acá él dice la política porque es la traducción de Rosen, pero después vamos a hacer otra cosa, es que una sociedad está conformada, moldeada por fuerzas que la atraviesan. Eso es lo político, pasar a ser adultas, personas adultas, y ver que hay fuerzas que están moldeando este otro ser que conformamos cuando vivimos en sociedad, que lo están moldeando, lo están atravesando, lo están afectando y formando. Eso es lo político. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Y acá en este encuentro yo lo que les propongo es que pensemos sobre qué mira la salud pública, es bien introductoria, cómo se construye esa mirada, si además de la mirada la realidad se descubre, se estudia, se analiza o se construye, y vamos a pensar un poquito en función de eso nuestro mundo de hoy y los tipos de miradas que construye este mundo. Esta es lo que vamos a ir viendo a lo largo del encuentro de hoy y vamos a empezar entonces con qué mira la salud pública.
Bueno, obvio, mira al proceso salud, enfermedad, cuidado. Podemos decir cuidado, atención también si queremos, pero mira ese proceso. El tema es desde dónde lo mira. Esta es la pregunta importante. Y fíjense, ¿qué es esto? Si yo les tuviera que decir qué están viendo ahí, ¿qué están viendo ahí? Como no podemos conversar hoy, les voy a contar algunas cosas que dijeron en algunos momentos, un pedazo de pizza, la aleta de un animal, no me puedo acordar qué otra cosa dijeron, un barquillo de esos que venden en la playa, pero pintado de rojo, bueno, como distintas cuestiones. Si avanzamos un poquito más, lo que estamos mirando tiene otras características que puede ser, una cresta de un gallo era, resulta, una parte de una cresta de un gallo. Y ese gallo está siendo mirado tras una ventana, en una casa. Y esa casa, aparece en una granja. Y esa granja forma parte de un colectivo de otras granjas, que hay una mano que las está tocando, pareciera que es otra cosa. Hay una niña jugando con esa granja. Aparece otra mano. Era una revista que hay una infancia, una juventud con esa revista que parece que está en un barco. Ah, no, en una pileta, está en una pileta. No, parecía que tenía razón, está en un barco, efectivamente está en un barco. Bien, entonces era una revista que está en un barco de un chico. ¿Y el barco dónde está? El barco está en un ómnibus que está siendo movido. Entonces, hay muchas maneras de mirar nuestro objeto de análisis. Podemos ver la cresta y ser especialistas en crestas de gallos. Podemos ver el gallo y decimos tenemos una integralidad de la mirada porque vemos el gallo. O podemos entender que ese gallo forma parte de una configuración que lo excede ampliamente y que tiene movimiento propio. La salud pública mira tiene la obligación de mirar todas estas dimensiones. No puede dejar de mirar ninguna, porque tiene que abarcar y operar en todas estas dimensiones. Primera definición. Veamos cómo se construye esta mirada sobre todas estas dimensiones. No es porque bueno, esto ya va de suyo, pero no es que nosotros miramos y vemos. La mirada se construye. ¿Y cómo se construye? Se construye a partir de una dificultad. Para mí esto es muy importante, no me había dado cuenta hasta ahora que lo estoy grabando, pero es muy importante porque yo creo que, filosóficamente creo que, no voy a meterme con esto, pero esto es Foucault y mucho antes los estoicos y mucho antes los presocráticos, que en realidad nos conformamos a partir de nuestros límites y de nuestras propias dificultades, y esta mirada también se conforma a partir de una dificultad. ¿Qué dificultad? Describir y expresar el carácter contradictorio de los fenómenos. Primero, cómo describimos y pensamos en todas estas dimensiones, y después dimensiones que además son contradictorias entre sí muchas veces y que cada una de estas está atravesada por contradicciones. Entonces, a partir de eso nace esta mirada de la salud que está siempre en una lucha de ideas. Hay quienes opinan de un lado y hay quienes opinan del otro. Y seguramente cada quien tenga una parte de razón. Vamos a tomar algunas desde nuestra mirada, lo cual no quiere decir que otras miradas estén erradas completamente. Desde mi punto de vista, están erradas, y lo voy a decir con fundamento, porque saben que la opinión personal, si vieron el video, no es válida si, en estos campos, ¿no? Si no tiene un fundamento, pero siempre parten de algún supuesto de verdad, y eso no hay que perderlo. Entonces, vamos a empezar por lo nuestro y voy a tomar a Juan César García, que yo le tengo una simpatía particular y en estos tiempos que corren, sobre todo, fíjense, principios del siglo pasado. Juan César García era necochense, pediatra, y fue uno de los fundadores, uno, no, el fundador de los más importantes fundadores del pensamiento moderno de lo que se llama la medicina social latinoamericana, epidemiología crítica o pensamiento crítico. Y me gusta particularmente porque en la época de las dictaduras, fíjense que murió un año después que empezara la democracia en Argentina, él que trabajaba en OPS, como ahí lo digo ahí abajo, iba en ese momento, no había internet,
y él tenía inmunidad diplomática, entonces aprovechaba y viajaba más de lo que debía viajar, y en los aeropuertos, que no es como ahora que haces escala y no podés salir, sino que era todo mucho más laxo, iba con bibliografía y le iba entregando. Entonces era como a mí me gusta pensarlo como un espía sanitario de construcción de pensamiento. Hermosa la historia de Juan César García también para pensar ahora en tiempos de tanta censura. Y la gran pregunta que él se hacía, porque venían de la escuela de la medicina social, que es Virchow, el primero que nombramos, 1850 en Alemania, y él decía, bueno, ¿qué grado de autonomía y qué tipo de articulación tiene la salud, el proceso salud, enfermedad, cuidado, con el resto de la sociedad de la cual surge? ¿Es exactamente una biopsia social? ¿Tiene una cierta autonomía? ¿No tiene cierta ninguna autonomía? Y él conversaba con las posturas más mecanicistas, más marxistas, si quieren, que la estructura condiciona, hay una superestructura que condiciona la estructura, que condiciona las acciones y las subjetividades, contexto, campo de la salud, de una manera automática. A una postura también, sí, probablemente marxista, pero más con un contexto más gramsciano, diríamos ahora, de una autonomía relativa. Está condicionada pero no determinada. Entonces hay un contexto sociohistórico-cultural dentro del cual está la salud, pero que tiene cierta autonomía. Y después vamos a ver y cierta relación también bidireccional. Laín Entralgo, un gran pensador también latinoamericano, hace un aporte también a esto, que tiene que ver con el contexto, cómo el contexto se internaliza y cómo el contexto se hace carne en individuos, personas, sujetos y sujetas y subjetividades que encarnamos esas ideas. Y dice, no hay ideas sin experiencia, ni experiencia sin ideas. Esta también es una cosa muy, muy fuerte que también nos permite pensar cómo el contexto se encarna y genera ideas. En la escuela anglosajona, Giddens habla del proceso de estructura-estructuración, que, bueno, eso lo vamos a ver en otro momento si lo vemos, y si no, lo podemos conversar en alguno de nuestros encuentros. Pero yo creo que algo de eso nombro en algunas de las clases. Y entonces dice Pedro que la estructura y los contenidos del saber sanitario están determinados por la realidad sobre la que versa ese saber. Nosotros tenemos una mirada que es distinta a lo que tienen seguramente quienes trabajen en física cuántica o quienes trabajen en arquitectura, porque eso nos conforma. Y el punto de vista del observador, de la persona que observa, que tiene un punto de vista, y ahora vamos a ver un poquito, que también estructura el contenido sanitario. Y ahí él dice, hay como dos ejes muy estructurantes. El saber patológico, porque nosotros partimos de esta dificultad, otra vez nos conformamos a partir de una dificultad que es que nos enfermamos y morimos, y eso genera la idea, y de una acción que es la experiencia, que es un poco, ahí está también englobado el concepto de praxis, que yo les comentaba en el video introductorio. Y esto también hace que estas ideas, este saber hacer, surja desde los valores, los símbolos y los sistemas de significados, o sea, los sentidos y los significados compartidos con y por el grupo de referencia. Nosotros y nosotras pensamos a partir de esta serie de a veces valores, símbolos y sistemas de comprensión que muchas veces no están explicitados, operan directamente. Y a partir de eso surgen nuestras ideas y nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo me formé en la UBA, en la Facultad de Medicina. Y empecé pensando en Cronin, era un autor que escribía muy lindo, un autor inglés sobre médicos rurales y que trabajaban, que siempre estaba en la dicotomía si la medicina privada o la pública, y me entré a la facultad con esa ilusión y bueno, y me metí en una facultad biomédica, medicalizada, tecnocrática, y terminé haciendo cirugía translaparoscópica en París y haciendo fertilización in vitro y fertilidad de alta complejidad. Ese contexto generó una serie de valores, símbolos y formas de pensar que estructuraron mi hacer en ese momento.
Y entonces, si tuviéramos que resumir en este segundo punto de cómo se construye, nosotros entonces diríamos que a partir de la vida en sociedad, con distintos niveles, con niveles de autonomía relativa, que ojalá pudiéramos ir ganando niveles de autonomía, pero siempre están enclavados en una sociedad de la cual surgen, que siempre son a partir de una experiencia vivencial que permite reconocer las experiencias humanas y las realidades humanas. Entonces es un producto de la cultura, eso es la cultura y la cultura son encuentros intersubjetivos siempre. Entonces yo no voy a pensar igual desde Palermo Chico o desde La Cava, o desde, perdón, desde el barrio Mujica o la Villa 31 para quienes no conocen, estamos Palermo Chico, la zona más cara, y a pocas cuadras la Villa 31 geográficamente el mismo lugar, encuentros subjetivos completamente distintos. Entonces, la mirada en salud explicita un tipo de racionalidad que no es la única posible, es esa, la que hay ahí, enclavada ahí. Y además, por eso entendemos que conocer es siempre social y política. Siempre conocer es un acto social y político. Social porque se construye intersubjetivamente, político porque está atravesado por fuerzas en pugna. Leonardo Boff, brasilero, de la teoría de la liberación, un señor encantador, no lo conozco, por supuesto, pero me gustan las cosas que dice, las cosas que piensa, que también, por supuesto, la iglesia lo expulsó. Dice de esta manera tan hermosa, es más larga la frase, búsquenla, pero dice, la cabeza piensa donde los pies piensan. Cada uno comprende e interpreta a partir del mundo que habita. Esto lo vamos a usar mucho y esto me parece muy interesante para introducir la tercer parte de esto que es, bueno, ¿qué mundo habitamos? Entonces la realidad la construimos, la estudiamos, la analizamos o la descubrimos. Y entonces para eso tengo esta imágenes. Esta imagen. Algunas personas de acá, yo sé que ya hicieron la diplomatura y vieron esta porque esta imagen, o si me escucharon alguna vez también la vieron porque me acompaña a todos lados esta imagen, y les pregunto qué ven. Eh, Voy a hacer lo mismo que con la cresta del pedacito de la cresta del gallo. Y les voy a decir algunas cosas que efectivamente la gente dice que ve, no les estoy mintiendo, ¿eh? Un tornado, yo el tornado lo veo fácilmente. Un pie, nunca lo vi. Un bebé acostado, tampoco lo vi. Yo lo único que veo es el tornado. ¿Qué más dicen? Bueno, dicen una imagen satelital de algún lugar, una placa borroneada, una placa de rayos X borroneada, bueno, qué sé yo, en algún lugar una pelota como atravesada por ejes, medio como una pelota de trapo cocida atravesada por ejes, y mientras me tomo un poquito de mi mate cocido que tengo acá, que me estoy sirviendo, les pregunto a ustedes qué ven, a ver si piensan. Me encanta cuando hacemos esto en vivo y en directo, pero hoy no puede ser. Vamos a ver ahora. ¿Qué ven? ¿Todos y todas ven una vaca? Porque la realidad se construye. Y ahora, ¿qué ven? Estoy segura que ven una vaca. Quien no la ve, la vieron, vuelvo. Oreja, oreja, ojo, ojo, hocico, cabeza. La realidad se construye. Y de acuerdo a la realidad que construimos, operamos y accionamos. Si yo veo un tornado, voy a salir corriendo, si veo un bebé, me voy a enternecer, si veo una pelota, por ahí me pongo a jugar. De acuerdo a lo que veo, voy a hacer, voy a intervenir de una manera distinta. Y entonces veamos en estas fuerzas cuáles son los vectores que atraviesan y condicionan la construcción de la realidad. Algunos de esos lo vimos y ahora vamos a meternos más de pleno y son tres conceptos que a mí me parecen muy importantes que ustedes puedan comprender antes de empezar o empezando la maestría. Son campos, son poder y lógicas. Y sobre todo los primeros dos porque son dos personas que yo aprecio muchísimo, las dos muertas. Campo, este es Pierre Bourdieu, un francés, sociólogo, murió en el 2001, y él le gustaba mucho el fútbol, así que a quienes aquí les gusta mucho el fútbol, este les va a gustar. Y entonces, ¿qué dices del campo? Es un espacio social de relaciones,
siempre está pensando en relaciones, donde se produce una forma específica de capital, algún bien social. Él define capital como bien social. Entonces, ¿qué necesita el campo? Necesita un espacio definido, actores o actoralidades que estén interviniendo en ese campo, personas opositoras. No es un campo de homogéneo donde estamos todas las personas cantando al son de un director o directora de orquesta. Es un campo de conflicto donde hay opositores, donde además hay personas que o son públicos de ese campo o son impactados por ese campo. O sea, no es solamente quienes están en ese campo, sino están todas las personas que son impactadas por ese campo o que a su vez impactan sobre el campo. Y además, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en una sociedad capitalista, fuertes intereses económicos. Esto para el fútbol es fácil, para la salud también. Y vamos a ver eso. Campo, primer concepto, Pierre Bourdieu. Segundo concepto, Foucault, que lo amo también. Este año se cumplen los 100 años del natalicio de Foucault y él estudia mucho el poder, trabaja mucho el poder y dice, ¿qué es el poder? Son acciones. Cuando nosotros, de entrada, ¿qué es el poder? Es alguien sentado en un trono que nos manda. No, no, son acciones que actúan sobre otras acciones. Entonces ya es un proceso dinámico. Son relaciones, siempre en relación, que fusionan. Poder, o sea, fuerza, saber y fuerza. Poder en sentido de poder cambiar cosas. Y fuerza, es siempre una lucha de fuerzas. Y esto es clave. Son reversibles y en movimiento continuo. Esto es la metáfora del amo y el esclavo. No hay poder sin movimiento. Y esta es la frase característica de Foucault, no hay poder sin resistencia. Pero no dice que siempre que nace el poder nace una resistencia. No existe el poder si no hay resistencia. Esto es extraordinario, no nos vamos a meter en detalle, imagínense toda una vida de Foucault, pero sí vamos a decir algunas cosas en el campo del saber, es qué decir, cómo decirlo, qué hacer y cómo hacerlo. Pensemos ahora qué está pasando. ¿Qué decir? No se puede hablar de diversidades. El Ministerio de Salud prohíbe hablar de diversidades. Prohíbe, así como se los digo. Prohíbe hablar de diversidades. ¿Cómo decirlo? El Ministerio de Salud prohíbe hablar el lenguaje inclusivo. ¿Qué hacer en función de lo que digo y cómo lo digo? Por supuesto, también. Entonces, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, financiamiento a feminidades trans o a masculinidades trans está disminuido. Todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Plan ENIA, que era económicamente rentable, lo desmantelaron. Y cómo hacerlo es esta forma de cómo hacer. Entonces, esto lo vamos a ver en otro encuentro, que es las maneras de intervenir como por ejemplo la ley de salud sexual es una ley nacional, no puedo, ¿cómo hago? Retraso los pagos y retraso las entregas. Y esto genera subjetividades. Quienes hemos hecho la residencia lo sabemos bien, o quienes empezaron un nuevo trabajo después de recibido, que nos entramos llenos de energía, creemos que vamos a cambiar el mundo, después nos ponen a hacer cosas chiquitas, cada vez trabajamos más y más y más, y terminamos simiamos. Es una construcción de subjetividad, el poder construye subjetividades. El otro concepto que me interesa mucho que tengan claro, y esto está muy vinculado a cada uno piensa donde los pies pisan, son las lógicas. ¿Cuál es la definición de lógicas? Son formas de construir y legitimar argumentaciones. Yo es una manera en la cual pienso y legitimo mi saber. Entonces yo te digo que, por, qué sé yo, que este país es maravilloso porque no tenemos déficit fiscal. Una forma de legitimar mi argumentación. Otra, yo te digo, este gobierno es una porquería porque hay cada vez más desigualdad. Son dos formas de legitimar una argumentación en la cual se está queriendo argumentar sobre una idea. Son razonamientos, son estrategias, no siempre son conscientes ni voluntarias. Muchas veces vamos actuando porque esta subjetividad se nos formó de una manera y no de otra.
Y Foucault dice claramente, es aquello por lo que se lucha y se pretende adueñar. La lógica, la forma de argumentar. Por eso necesitamos prohibir el lenguaje inclusivo. Por eso en Estados Unidos hay más de 300 palabras que están prohibidas, prohibidas así, prohibidas, porque eso es una disputa. Porque dime cómo ves y te diré qué haces, dime cómo hablas y te diré cómo piensas, dime cómo piensas y te diré cómo actúas. Y esto el poder lo sabe, cualquiera. Digo, podemos usarlo ahora porque está el gobierno de Milei, pero podemos buscar miles, miles de ejemplos, no tanto de Alberto, porque se caracterizó por algunas indefiniciones continuas, pero sí podemos decir muchas cosas que eran casi compulsivas en el gobierno de los Kirchner. Y en el campo de la salud hay cuatro que son las que yo identifico. Podemos hacer otra categoría, ¿eh? Pero sí a mí me parece claro, a mí me sirvió por lo menos, y creo que es claro esto, una lógica técnica, una lógica economicista, una lógica administrativa burocrática y una lógica política. Lo importante de esto es que no hay una buena y una mala. Son lógicas distintas. Y esto es muy importante cuando ustedes tienen que intervenir con otras lógicas. ¿Cuál es la lógica técnica? Está orientada a razonamientos disciplinarios. Por ejemplo, la lógica clínica, que además es distinta a la lógica sanitaria. La lógica clínica tiene comunidad de análisis, las personas, a lo sumo la familia. La lógica sanitaria tiene la unidad de análisis de población. Son lógicas totalmente distintas y a veces se contraponen. La lógica clínica, por ahí, está pensando en el individuo y está pensando en un costo, la lógica sanitaria está pensando en una población, está pensando en otros costos, por ejemplo. La lógica economicista tiene que estar orientada al máximo beneficio económico posible, que a veces el máximo beneficio económico posible es la ganancia, la industria farmacéutica, a veces el máximo beneficio económico posible es, como yo les decía, la lógica sanitaria. ¿Qué hago? ¿Trasplanto un hígado o vacuno a, no sé, 100.000 personas? Digo, porque los recursos son finitos y tengo que tomar también decisiones sanitarias en función de una de una lógica técnica, pero también intervenida por una lógica economicista. Hay una lógica administrativo-burocrática que está orientada a los procesos y también para procesos, normas y reglas. Entonces, decido vacunar, cómo vacuno, cuándo vacuno, cómo hago la gestión de insumos, cómo llego, cómo conservo las vacunas, lógico administrativo-burocrática. Y una lógica que es política, que tiene como objetivo prioritario la construcción y conservación del poder. Yo puedo tener una lógica técnica extraordinaria, una lógica económica que no es insuperable y una lógica técnico-administrativa increíble. Nadie me vota. Me quedo en mi casa teniendo maravillosas ideas y nada más. La lógica política es la construcción de poder que necesito para poder hacer cosas. A veces las necesitan para otras cosas, pero no importa. Pero entonces, y es otra lógica. Entonces, de repente, yo la lógica técnica, sé hay que vacunar, sé que es económicamente rentable, sé cómo hacerlo, pero resulta que ahora apareció un chiquito que hizo una campaña extraordinaria. Santiago, ¿cómo se llama este chico que no me acuerdo ahora? Bueno, este chico que es influencer una, convenció a todo el mundo, el país entero está pidiendo y rogando que hagamos el trasplante de no sé qué para este chiquito, y bueno, y voy a tener que poner en juego esto, si vacuno o hago esto. Y ahí empiezan a ver, es una disputa de lógicas, importante tenerlas en consideración. Pero como yo les decía, que la cabeza piensa donde los pies pisan, el otro punto es pensar cómo se construye, en qué mundo estamos. Porque si no, son mundos, son pensamientos desanclados. Entonces, ya dijimos, se construye, está atravesada por fuerzas, es histórico y ya dijimos, es contextual. Bueno, veamos el contexto en el cual esta lógica sanitaria se crea. Entonces veamos nuestro mundo hoy. Primero, tengo una muy buena noticia, la pobreza está disminuyendo, son hasta 2024 y esto seguramente siga, es un registro histórico. Esta es la buena noticia. Tengo una muy mala noticia, que es que
la desigualdad se ha incrementado. Nunca, 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 nunca en la historia de la humanidad hubo, ni aún en la época del Rey Sol en Francia, hubo este nivel de desigualdad. Lo cual además significa que hay 692 millones de personas que viven en la pobreza. Y el 10% más rico posee más del 76% de la riqueza mundial. O sea, una persona, si ponemos 10, una, dos personas o dos personas y media tienen, perdón, una persona tiene la riqueza de que debería estar distribuida entre 76% de la población. La desigualdad son datos del Banco Mundial, no del Partido Comunista, ¿eh? Y en el mundo, además, ¿qué está pasando? Lo sabemos claro. Más de 120 millones de personas son forzadas a cruzar fronteras internacionales a diario, por guerras, por hambrunas, por colonizaciones. En Sudán, más de 12 millones de personas debieron huir de sus hogares. Lo que está pasando en Sudán es extraordinario. Este dato es un poco viejo. Lo que está, el genocidio de Gaza, creo que ninguna de las personas que están acá lo desconocen. En Haití, 360.000 personas huyeron de sus hogares. Hay más de 180.000 niñeces huérfanas o separadas de sus padres. La contaminación ambiental genera 16 millones de muertes evitables al año, lo cual significa más de 200 millones de muertes evitables, porque no vamos a morir todos y todas, pero evitables de en lo que queda del siglo. O sea, estamos viviendo una época, tragedias tremendas. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, 7 de cada 10 niñeces tienen carencias monetarias o privaciones en el ejercicio de algún derecho. Esto significan casi 9 millones de niñeces, pero el 31% del total, no del 69, el 31% del total, tienen privaciones en varias dimensiones, o sea, son casi 4 millones de estas niñeces, o sea, casi 9 tienen privaciones reales y casi 4 tienen privaciones en varias dimensiones. Hace muy poco tiempo mi jardinero, que además cuida de sus nietos, me decía que ellos tuvieron que reducir los días, las comidas al día. Y, y yo no trabajo, no vivo en una zona pobre, se los puedo garantizar. También me contaba que de sus clientas y sus clientes nadie le aumenta, salvo nosotros de acuerdo a a la inflación. Y lo peor de todo es que cuando yo lo conté en mi gimnasio, que además estaba muy contenta que había empezado a hacer gimnasia después de muchos años, me dijeron, eso te lo dijo para que lo aumentes. Bueno, te dejé de hacer gimnasia. Pero esto es en medio de un clima, de un desinterés y de un desprecio a la vida extraordinario. Tenemos grandes desigualdades, mortalidad materna, mortalidad infantil y tasa de fecundidad adolescente, que para hacérselo sencillo, 7 veces de diferencia entre la provincia que tiene la mortalidad materna más alta y la más baja, 3 veces de diferencia en mortalidad infantil entre las más bajas y las más altas. Fíjense, esto en Neuquén versus Corrientes, no es siempre Ciudad de Buenos Aires, y la tasa de fecundidad adolescente es casi 8 veces mayor en Ciudad de Buenos Aires que en Misiones. Y fíjense en tuberculosis, acá tenemos también el devenir de la tuberculosis, está aumentando en todo el país. Desde hace no desde hace mucho tiempo, pero sí a partir del 2020 bajó bastante, después se mantuvo un poco y ahora está subiendo de vuelta. Saben que es la enfermedad de la pobreza. Y estas dos provincias son Formosa Naranja y Chaco Celeste. Para que se den una idea de la dimensión, tuberculosis, que hay tratamiento, que hay un plan nacional, se supone. En 2001 murieron, 2001 nombro como una crisis paradigmática, 800 personas, en el 2025 ya se proyectan más de 800. El gasto en salud per cápita, entre las 4 provincias que más gastan, y entre esas está Formosa, es de 4 veces entre las que más gastan y las que menos gastan per cápita, no en gasto total.
Y la oferta de profesionales, el 72% de los profesionales se encuentran en 4 distritos nada más. Que ustedes dirán, bueno, Ale, pero son los distritos más poblados. Sí, pero los menos poblados necesitan menos per cápita, necesitan más porque hay menos densidad poblacional. Tenemos un problema. Y este es mi amigo Nietzsche. Y Nietzsche decía que los individuos se comporten como si nada supieran, como mis compañeros del ex y compañeras del ex gimnasio, como si nada supieran de todas estas preocupaciones, no nos ha de llevar al error. Su desasosiego muestra que saben muy bien qué es lo que pasa. Y ustedes saben que los padecimientos mentales están incrementando. Esto también lo toma mucho Mark Fisher, un pensador inglés que lamentablemente murió, que léanlo, se los recomiendo muy fuertemente, y habla de esto, habla de cómo no están, los padecimientos mentales son fruto del sistema. Y fíjense lo que pasa en Argentina, las internaciones por ideaciones suicidas en mayores de 15 años. Y se toma mucho pre-pandemia y post-pandemia, no porque la pandemia ha sido definitiva, pero sí aceleró procesos. Fíjense el incremento extraordinario y también fíjense los datos. No hay tantos datos, pero estos son bastante demostrativos de lo que pasa con el porcentaje en internaciones. Estamos hablando de padecimientos mentales graves en pacientes sin diagnósticos previos. Fíjense el enorme incremento de los padecimientos mentales, sobre todo en las juventudes. Y ya vimos desigualdades, ya vimos inequidades, ya vimos padecimientos en el mundo, ya vimos lo que esto produce en nuestras propias subjetividades y vamos a ver, bueno, qué pasa la lógica economicista. La salud sin duda es un sector de disputas económicas y hoy más que nunca, si al principio se luchó por el carbón, después se luchó por el petróleo, hoy la salud está siendo como uno de los ejes de disputas geopolíticas en el mundo. Fíjense, la industria es uno de los grandes actores. Las 27 farmacéuticas más importantes en los últimos 20 años, las inversiones financieras estuvieron muy por encima de la producción e investigación, porque ellos, y uso este argumento porque es lo que ellos usan para decir que regula su costo, y fíjense lo que pasó entre las 10 farmacéuticas mayores, el 142% de los fondos distribuidos en accionistas fueron mayores, perdón, estoy expresándome mal, el 142% de los fondos fueron mayores de lo que se distribuyó en ganancias para los accionistas que en lo que fue distribuido, que fue asignado para investigación y desarrollo. O sea, casi una vez y media más se distribuyó en ganancia cuando se relaciona a investigación y desarrollo. Eso es lo que esto está mostrando. Otro ejemplo claro que tiene un fuerte impacto en lo que pasa. Fíjense que América Latina pasó en pocos años sobre, qué sé yo, la década entre el 2010 y 2020, pasó a ser del líder mundial en vacunación a retroceder 3 décadas en la cobertura. Y podemos decir que pasaron muchas cosas, pero fíjense que es directamente relacionado, ahora les voy a usar ese término, pero lo van a ver en epidemiología, a el precio promedio de las vacunas. Acá tenemos el precio promedio de vacunas y acá tenemos las tasas de vacunación. En la medida inversamente proporcional, en la medida en que aumenta uno, disminuye otro. Directamente proporcional aumentan los dos, inversamente proporcional se cruzan. Entonces, esto está claro que es la variable dependiente, o sea, una variable depende de la otra, eso también lo van a ver en epidemiología, depende de la otra, las tasas de cobertura dependen directamente del precio de las vacunas. Y esto lo vemos también de otra manera reflejado y vemos que entre las niñeces que tienen 0 dosis, el 18% en ingresos bajos, el 12% en ingresos medios y el 7% en ingresos altos. O sea, las niñeces con menos dosis aumentan en países de menos ingresos. Y de otra manera, si vemos este porcentaje de este 18%, cómo se distribuyen,
El 30% de ese 18% está en el decil más pobre y solo el 7% en el decil más rico. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los países, los más pobres, estamos acá, la tasa de vacunación con cero dosis más alta es en los países más pobres. Si tomamos esos países y vemos qué pasa con la distribución socioeconómica, vemos que el 30% de los niños sin vacunas están en el decil más pobre y solo el 7% en el decil más rico. Otro tema que está pasando en el campo de la salud, digo, yo le digo, bueno, ¿en qué mundo vivimos hoy? ¿En qué mundo pensamos hoy? Pensamos en un mundo desigual, pensamos en un mundo con una fuerte, un mundo y un contexto argentino desigual de la salud, pensamos en un contexto mundial de fuertes disputas económicas, pensamos un contexto mundial de altas resistencias antimicrobianas. Para quienes no vienen de la medicina, antibióticos que ya no hay con qué darles. En la India, en este momento, está muriendo un niño cada 9 minutos por resistencia antimicrobiana, porque no hay antibióticos o los antibióticos que hay para esa infección, que si es un niño cada 9 minutos son corrientes, son muy caros. En Reino Unido, esto es el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, que además tiene registros extraordinarios, dicen que si seguimos así, en el 2050 habrá 10 millones de muertes por año solo en Reino Unido por infecciones resistentes. ¿Y cuáles son las causas? El 28-30% de las causas tiene que ver con el uso innecesario de antibióticos, farmacia, propaganda, médicos y médicas que recetan mal porque farmacia y propaganda. Industria alimentaria, el peso más grande, 73% como causa, es la industria alimentaria y también 12,4% por antibióticos de mala calidad. O sea, fuerte impacto, fíjense si tenemos que intervenir dónde. Y, oh, casualidad, el INTA lo están destruyendo. Estaban trabajando en eso. Ups. Volvamos a lo nuestro, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y entonces ahora yo lo que quiero es, vimos cómo se construye el pensamiento, vimos qué piensa la salud, vimos en qué mundo estamos pensando y ahora lo que quiero compartir con ustedes es qué tipos de miradas construye este mundo. Infodemia, aturdimiento. Les traigo esto porque me parece muy grave, no muy grave, muy transparente, muy claro. Esto es Organización Mundial de la Salud. Los primeros 4 meses de la pandemia, 361 millones de videos subidos en 30 días, en las primeras 30 días sobre COVID. 19.200 artículos en Google Scholar. 550 millones de tuiteos en un solo mes. Fíjense el nivel. Y entonces, ¿esto qué produce? Un aturdimiento, negacionismos. Pero los negacionismos antecedieron a esto. Y vamos a ver algunas de las vinculaciones a la política, porque no es un tema que me quiero meter de lleno, vamos a ver algunas cositas, pero muy poquitas, tema muy interesante y que tiene mucho que ver. Los primeros negacionismos fueron los economicistas. No hay plata para esto. Es un negacionismo. ¿Por qué es un negacionismo? Si hay plata para otras cosas. Entonces, es negar para qué ponemos el dinero y es negar y ser opacos en la toma de decisiones. Ese es el primer negacionismo. El segundo negacionismo son movimientos antimedidas específicas. Los antivacunas, los terraplanistas, los etcétera, etcétera. Los terceros, que son muy en boga, tienen que ver con las políticas de negacionismo al cambio climático con fuerte impacto en la salud. Digo, nosotros estamos hablando del impacto en la salud. Y eso en Argentina ya está pasando. Nos separamos de la red mundial de hospitales verdes. La salud es uno de los campos más contaminantes. Creo que es el tercero más contaminante. Y había una red mundial de hospitales verdes, hospitales resilientes al clima, intentando cambiar. Argentina ya se retiró de esta red. Y todos los proyectos de reducción de emisiones en el sector salud, estoy hablando solo del sector salud, no estoy hablando de la ley de glaciares, solo el sector salud, también fueron desfinanciadas. Lo primero que es
muy importante que tengamos en cuenta que el negacionismo es un fenómeno ideológico, no es ignorancia. Son, es un fenómeno político en tanto construcción de poder, en tanto fuerza que intenta construir algo. Es una disputa por espacios de construcción de poder. Es una lógica política. Obstaculiza directamente políticas de prevención, cuidado y equidad. Digo, también hay una fuerte historia, si queremos ver historia del pensamiento, que hay una reacción ahí al iluminismo, pero no me voy a meter en eso porque no, no lo vamos a ver y lo podemos charlar en otro día. Pero sí tienen una, una fuerte impacto y también intención de obstaculizar algunas medidas. Entonces ya dejamos de poner dinero ahí, como el plan ENIA, por ejemplo, y tienen un fuerte impacto sobre la salud, por ejemplo, produce desconfianza hacia las instituciones científicas, y entonces que dicen, no, porque escriben sobre el ano de Batman. Esa escritura, con un título muy desafiante, era un artículo muy interesante, pero que nadie leyó, por supuesto. Produce un fuerte rechazo a las evidencias científicas, en el cambio climático, en las vacunas, en las pandemias, y produce mucha desinformación. O sea, es producido, es exacerbado y a la vez produce más desinformación. Tiene un fuerte impacto en la salud, no solamente por la reducción a las adherencias y a las conductas colectivas, vos podés solo, sí libertad, vos es tu vida, vos podés con vos, de vos depende, y entonces es una base social, construye una base social clave para disminuir inversiones sociales en ciencia y en salud, y también en cultura, por supuesto. Y genera el clima para la realización de boicot a estrategias sanitarias y públicas. Y tiene un fuerte impacto en salud mental, tanto la infodemia como los negacionismos, porque entonces empieza a ver como lo que en la escuela de Alto se llamaban dobles mensajes. Yo veo una cosa, pero digo otra, y me dicen otra, y eso genera, son pensamientos que se llaman esquizofrenizantes, no necesariamente son así, pero se llamaron por la escuela de Palo Alto. Y esto está claro lo que está pasando en nuestro país. Esto fue la marcha del CONICET, digo, y la marcha de los investigadores e investigadoras el 28 de mayo del 2025, y produce unos fuertes cambios en la racionalidad política. Y hay una fuerte puja entre la racionalidad de derechos, y vamos a ver por qué está relacionado, pareciera que de entrada no, con una racionalidad de mercado. Atrás de esto está esta disputa. Y ahora vamos a ver por qué, y después, si quieren otro día o en el sincrónico, lo vemos más en profundidad. Y esto tiene la disputa mercantilista, que es la que se está imponiendo ahora, que está teniendo cada vez más hegemonía, porque entre otras cosas vivimos en una sociedad capitalista, pero estas estuvieron en puja, había una legitimación de esta disputa de los derechos humanos, que cada vez se delegitima más, tiene una racionalidad, tiene una procedimentalidad, que era lo que decía antes de saber hacer, y algunas medidas concretas. ¿Cuál es la racionalidad? El mercado es la medida de todas las cosas. Dejen que el mercado regule solo. El mercado es el nuevo Dios, el que decide. Es el Zeus. Zeus en la antigua Grecia marcaba el destino y la norma. Hoy es el mercado. Después fue el Dios cristiano y ahora es el mercado. Hay una primacía del derecho privado sobre el público. Dos derechos que siempre están en tensión. Acuérdense que las ideas se construyen en tensión. Y un debilitamiento de la capacidad operatoria del público. No hace falta que lo diga esto. Las relaciones se reducen a competencias porque son unidades de producción. Es el emprendedor. Entonces, entre emprendedores hay relaciones de competencia. Esto es un resumen extraordinario. Es bastante más complejo, pero ustedes me podrán decir, bueno, Ale, no es tan así. Bueno, pero estas son como el marco más importante. ¿Cuáles son los procedimientos? Son técnicas de gobierno basadas en polarización y confrontación. Y esta no es una idea mía, esto es, cuando se ven todos estos movimientos que está pasando, es esto, polarización, confrontación, disputa, desautorización de las personas y no del mensaje, un desprestigio del Estado y lo público y una concentración muy fuerte del poder
ejecutivo y un debilitamiento del control legislativo y judicial. Es Milei dando su discurso de inauguración de espaldas al Congreso. Eso es un gesto que no es ingenuo, digo, es todo una expresión de una voluntad procedimental. ¿Cuáles son las medidas? Sustitución del derecho público por criterios privados, flexibilización laboral, el uso frecuente de mecanismos de excepción, ley bases, una prioridad de rentabilidad sobre los derechos, jubilaciones y un cuestionamiento de la protección social. No hay derechos sin contrapartida. Esto lo dijo Milei en su campaña, lo reafirmó Bullrich a quien lo quiera escuchar. No hay derechos sin contrapartida. No hay derechos sin contrapartida quiere decir no hay derechos. Porque el derecho, por definición, creo que en una clase voy a trabajar sobre eso, pero no me acuerdo, pero lo digo ya, el derecho, por definición, genera obligaciones en los titulares de derechos. La contrapartida es otra cosa, es no derecho. Y acá hay una contraposición entre lo que se llama bien de mercado y lo que definimos como bien público. Bien de mercado se accede por capacidad de pago. Es una lógica de oferta y demanda, es excluible, quien no paga no accede. Hay rivales en el consumo, si una persona consume y menos, porque eso genera precio, por eso los accesorios de lujo son para pocas personas, requiere una rentabilidad constante y una demanda solvente, o sea, quien demanda el servicio debe poder solventarlo, y requiere una competencia perfecta, que les quiero decir, está muy descubierto que no existe, a pesar de lo que digan algunas líneas. ¿Qué es bien público? Disponible para todas las personas, independientemente de su capacidad de pago, no depende de la capacidad de pago, no es excluible, nadie puede ser excluido, así debería ser la salud, así debería ser la educación, así debería ser el agua, así debería ser el aire, así debería ser una jubilación digna. No hay rivales en el consumo, no debería haber rivales, su eso no debería reducir la disponibilidad. O sea, hay un uso que sí, los bienes son finitos, pero tenemos que pensar cómo eso se distribuye. Hay una lógica de distribución y requiere acción colectiva, porque requiere pensamiento colectivo. Entonces, requiere Estado, requiere cooperativas y requiere organización social, requiere una sociedad civil activa y está fundamentada en base a que los mercados son imperfectos y que el mercado tiene fallas. Algo absolutamente demostrado por los economistas. Yo no soy economista, pero está absolutamente demostrado. Y acá me voy a meter en otro que yo les decía de lo político, la política. Entonces, ¿se acuerdan que les dije lo político? Son fuerzas que moldean la sociedad y construyen sentidos. Es fundante, porque de acuerdo a esa fuerza yo pienso y me constituyo como subjetividad, como sociedad de alguna manera, y siempre implica disputas, sentidos y orden social, y es la que motoriza cambios históricos. Nosotros somos porque somos seres en conflicto. Esto va motorizando, va creciendo. No quiere decir que estemos mejor, pero sí que vamos transformándonos. ¿Y qué se transforma? Por lo político, porque hay fuerzas que nos van moldeando, porque cuando hay más de una persona, hay fuerzas en disputa. Y hay, como decía Foucault, acciones que se imponen contra otras acciones en devenir constante. ¿Qué es la política? La política es otra cosa. Son reglas, son instituciones y son prácticas que gestionan estos conflictos. Digo, somos dos, bueno, no vemos, qué sé yo, vemos cómo hacemos. Somos 10, vemos cómo hacemos. Somos 100.000, no vemos cómo hacemos. Tiene que haber alguien que haga que haga de árbitro, que haga que no nos matemos. Digo, cuando sale la horda primitiva y se dejan de matar y deponen las armas para ponerlas en alguien que toma el mando y que debería tener cierto control de la horda primitiva y del conflicto para ejercer eso. Eso es el Estado. Es estructurante, no es fundante. Estructura, da forma, pero no funda. Implica administración y marcos normativos y está en general partidos, parlamentos, instituciones gubernamentales. Y miren ustedes, ¿saben en el único lugar donde la política está vedada? En los regímenes totalitarios. Ups. ¿Quiénes desprestigian entonces la política? ¿Qué intenciones tendrán?
Y ahí voy a hablar de dos cosas, la apolítica y la antipolítica. La apolítica es un rechazo y desinterés que está muy vinculada a la desilusión, la información o la fatiga democrática y además las fallas del sistema capitalista y está muy representada en la política no sirve, no me siento representada, es pasiva, desmoviliza, inhibe la participación y está muy vinculada a esta subjetividad neoliberal que privatiza lo común. Bueno, a mí siempre me va igual, a mí no me cambió mi vida, yo me siento deprimida, yo me siento... Bueno, una privatización de la subjetividad. La antipolítica es otra cosa. La antipolítica es un rechazo activo y militante. Vamos a trabajar y vamos a desprestigiar y vamos a criticar y vamos a subestimar. Está basado en un resentimiento, cinismo y frustración, son todos iguales, que es como un grado mayor, digo. Esto lo estudia mucho Wendy Brown, perdón, una americana que trabaja mucho, también se las recomiendo, trabaja mucho en filosofía política, se las recomiendo mucho, es la esposa de Judith Butler, por eso se me mezclaron. Y entonces ella habla en Estados Unidos que quiénes son estas personas, en general son varones blancos, poco informados, con poco nivel intelectual, que quedaron descolocados y perdieron sus privilegios. Así como los otros decían no me representa, estos dicen hay que romper el sistema político. Es activa, tiene discursos, prácticas que son institucionales y son autoritarias por eso que yo les decía de que están buscando que esta manera, no están buscando transformar un sistema que no funciona bien, están buscando romper un sistema, son populismos reaccionarios y por supuesto que buscan deslegitimar el Estado democrático. Acá están los movimientos de derecha que vienen avanzando. Este es el mundo que habitamos. Los países en amarillo tienen representación parlamentaria de las derechas, que antes de las estas extra super derechas, no la derecha conservadora, que ahora casi que extrañamos un poquito. Son los amarillos y los rojos son en los países que están en el gobierno estas fuerzas, estas fuerzas. Y entonces acá diferenciar lo político de la política. Lo político son las fuerzas, la política es la institucionalización y la democratización y la salida de la horda primitiva. La apolítica es este desinterés, este desgano, no formar parte, y la antipolítica que trabaja fuertemente. Me interesa mucho la apolítica porque piensen a quién beneficia la política en un contexto actual. Y acá mi pregunta es, bueno, ¿cuál es tu rol? Después vamos a preguntar cuál es el rol de la salud pública, pero me parece importante empezar en esta clase introductoria preguntándoles a cada uno y cada uno de ustedes cuál es tu rol en este juego, porque este es un juego. Y acá lo traigo a mi querido Mario Testa, un gran sanitarista argentino, a quien yo tuve el enorme honor de tenerlo como docente, hermosa persona además, que decía, todos y todas tenemos nuestra cuota de poder y quien no la usa la entrega. Y esto me parece clave, porque a ellos no me meto, porque yo, bueno, hacete cargo de que sí estás haciendo política, porque estás entregando tu poder y fíjate a quién. Dicho esto, espero que no les haya quedado ninguna duda de que la salud es política, porque es lo político, la política después la veremos. La política sanitaria se puede hacer desde no necesariamente una representación partidaria. Yo particularmente no lo hago y no me enorgullezco de eso, pero particularmente elegí no hacerlo, pero sí sé que cada acto, esta maestría, cada acto en Surcos es un acto político porque estoy tratando de construir fuerzas para mí, para el bien, pero bueno, no lo sé. Pero espero que esto no les quepa ninguna duda. Y entonces, para cerrar, vamos a hacer una conclusión. La salud pública es inseparable de la política porque define prioridades y recursos. La realidad ni se descubre ni es neutra. Se construye desde algunos marcos, perspectivas y luchas de sentido. El campo de la salud es un campo de poder, donde hay lógicas que se encuentran, donde hay actualidades, intereses, capitales y disputas, y lógicas que nunca
van a tener resolución, digo, porque siempre vamos a estar discutiendo entre la lógica técnica, la economicista, la del poder, y los conflictos, queridos amigos y amigas, no se resuelven, se habitan. No, no va a haber un día que resolver los conflictos, los vamos a evitar y nosotras como personas también. Los datos duros no son contextos, son huellas del modelo social y del sistema de la salud. Eh, Me refiero, mortalidad materna, 8 millones y medio de niñeces en la pobreza. No es un dato, son las huellas de un modelo social y de un sistema de salud y constituyen a su vez, r- producen y reproducen. Producen y reproducen determinadas cuestiones y las crisis contemporáneas, resistencias antimicrobianas, los problemas que producen el envejecimiento, las tecnologías, las emergencias, etcétera, 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 exigen abordajes integrales, como el PAM, integrales que tengan en cuenta esta mirada, que sean territoriales, que sean anclados. Y quien no ejerce su cuota de poder la entrega. Esto es para que se pregunten cuál es su lugar en este campo. ¿Qué puede ser nuestro aporte para que la salud pública no deje de ser una práctica de cuidado? ¿Y cómo podemos desde la salud aportar a la democracia, a los flujos de deseo y a la construcción de lo común? Eso es lo que esperamos responder durante esta maestría. Estas son las preguntas que esperamos poder constituir esta red, que estemos todo el tiempo preguntándonos y preguntándonos cómo aportar y cómo hacer y cómo constituirnos nosotros en seres que querramos ser. Que cuando nos muramos digamos, mi vida valió la pena ser vivida para mí, porque hice algo que no cambió el mundo, pero hice algo en este mundo que me tocó vivir. Y por eso, esto no es todo, esto va a seguir. Esperemos que siga bien, que ustedes lo pasen bien, que aprendan y que les sea de muchísima utilidad. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos el viernes que viene en la sincrónica. Tenemos algunas actividades para hacer. Lean alguno del material que les dejamos y ahí nos veremos para trabajar en conjunto. Un abrazo grande y hasta pronto.